Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. En el día de ayer se cumplieron 9 años del fallecimiento del profesor Juan Bosch. En esa oportunidad se realizó una misa auspiciada por el Partido de la Liberación Dominicana en homenaje a esta extraordinaria figura de la literatura dominicana y además un político reconocido por su decia moral. En esa oportunidad asistieron importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana a la referida ceremonia. Estuvieron presentes, entre otros, Reinaldo Pared Pérez, Melanio Paredes, Alejandrina Germán, Pina Toribio y Cristina Lizardo. Entre estos 6 dirigentes, 3 de ellos han sido objeto de una importante denuncia en estos días. Quiero recordar antes que el profesor Juan Bosch murió sin poseer ningún bien prácticamente. Lo único que estaba a su nombre era su residencia, que se la regalaron unos amigos ya después de cumplir los 80 años de edad. Ni siquiera casa tuvo durante toda su vida. Pues estos 3 dirigentes, entre un grupo muy numeroso, que todavía algunos de ellos no han sido mencionados, poseen mansiones de lujo para pasar los fines de semana en zonas montañosas del país, específicamente en Los Mogotes, a 50 kilómetros de la capital, y en Jarabacoa. Son mansiones verdaderamente escandalosas. Personas que podían calificarse de pelagatos antes de ser gobierno, uno maestro, otra maestra, en fin, otro periodista, ahora aparecen con fortunas que ni siquiera declaran. Estamos entonces en presencia de un uso del poder para el enriquecimiento particular. No solo un sistema de corrupción partido-estado, sino también con la derivada de la corrupción de carácter personal. Ahora, la corrupción torpe es también audaz, pero muchas veces se siente acorralada. No es que la están acorralando porque están impunes, es que se sienten acorralados y no tienen vergüenza, porque son capaces, en el contexto del homenaje a Bosch, de hablar de su lealtad a los principios del fundador del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuán lejos están estos dirigentes corrompidos y corruptores de esa referencia, de ese ejemplo? Precisamente escogieron el camino de Balaguer y el camino del balaguerismo, y su conciencia, su mala conciencia los traiciona. Por eso, en ocasiones así, reaccionan tratando de defenderse, y lo que hacen es hundirse mucho más. Porque hablar de Bosch, cuando recientemente se han hecho denuncias como la referida, lo que hace es generar un contraste que pone en evidencia con demasiada grandilocuencia la característica de estos personajes, más bien de estos personeros del régimen peledeísta. Se ha formado, en fin de cuentas, una pele lumpen burguesía, una burguesía que viene de la partidocracia, de la corrupción administrativa. Es una combinación en el contexto del capitalismo dependiente y neoliberal dominicano, de acumulación originaria en favor de altos funcionarios del partido y del gobierno, fenómeno que es común a los partidos del sistema, a los partidos tradicionales de la República Dominicana. Eso no escapa al Partido Revolucionario Dominicano, y mucho menos el gran partido contaminador que fue el Partido Reformista dirigido por Joaquín Balaguer. Acumulación originaria en el marco de un capitalismo neoliberal en favor de estos dirigentes conforma una claque privilegiada que ya tiene
fortunas a veces superiores a las de muchos empresarios que no han escogido el camino del tráfico de influencia. De manera que son posibles reos cuando el país dé la vuelta, cuando se produzcan los cambios que tanto necesitamos, podrá haber cárceles para estos señores. Los préstamos en divisa del capital financiero internacional y de los organismos multilaterales son mecanismos usados para el enriquecimiento de los países altamente desarrollados y especialmente de los magnates del capital financiero, en detrimento de los países de la periferia dependiente. El endeudamiento externo está ligado también a la usura, a los intereses usurarios. Y eso es lo que venimos viendo en la República Dominicana con el proceso de endeudamiento de los diferentes gobiernos. El Fondo Monetario Internacional hace las veces de policía del capital financiero, de policía internacional de los grandes bancos. Es el mecanismo encargado de apretar para que estos países estén obligados a pagar la deuda contraída. Una deuda usurera, repito, muchos préstamos a altísimos intereses. Habría que comparar el volumen de lo que recibe el país y de lo que tiene que pagar posteriormente, para que ustedes vean cómo es un mecanismo de descapitalización de países empobrecidos y cada vez más empobrecidos. Ahora el Fondo Monetario Internacional, su representante Alejandro Santos en la República Dominicana acaba de declarar que la República Dominicana, a pesar de que ha hecho un endeudamiento moderado, ahí está, en esa palabra está la diplomacia metida, debe quedarse ahí, no debe seguir endeudándose. Le están poniendo luz roja. Y no se trata de una opinión personal de Alejandro Santos, del representante del Fondo Monetario Internacional en el país. Esa es una directriz de los grandes bancos. El país ha llegado a un punto de saturamiento, de saturación del endeudamiento externo. Y evidentemente lo ven en condiciones en que se le hace difícil pagar. Y los bancos internacionales están, de hecho, cerrando los créditos con esa advertencia. Y no es para menos. El país está endeudado en un porcentaje que asciende al 35% del Producto Interno Bruto. Pero eso no es lo peor, puesto que el Fondo Monetario Internacional dice que hay otros países que están mucho más endeudados. Lo peor es que la carga en términos de pago de intereses y de amortizaciones asciende a aproximadamente el 40% del presupuesto. 40% del presupuesto nacional se está dedicando al pago de la deuda externa. Así un país no se puede levantar, así un país no se puede desarrollar. Y es una deuda que crece cada vez más aunque se pague, porque la velocidad del tema de los intereses determina que se siga pagando y que el país se siga endeudando y que la deuda siga creciendo. Es una deuda, en fin de cuentas, impagable, que en perspectiva puede ser un factor de colapso de la economía dominicana y de mucho mayor empobrecimiento de la nación dominicana, expoliada por el gran capital internacional. No hay otro camino que no sea el de autodeterminarse, el de liberarse de la coyunda del capital imperialista mundial para nuestros países. Nuestro país tendrá que optar en un momento determinado, cuando cambie la naturaleza del poder político que la dirige, tendrá que optar por el camino de los países de América Latina que han decidido conquistar su segunda independencia y construir sociedades solidarias y justas. Los niños y niñas de la calle, esos que deambulan exhibiendo su pobreza, su miseria, son un fenómeno del empobrecimiento de nuestros países a consecuencia del saqueo del gran capital, de la explotación, de la exclusión social. Y es un proceso creciente. La mayoría de esos niños y niñas son dominicanos y dominicanas. Hace ya algunos años se hablaba de que solo en la capital de la República vivían en las calles más bien
sobrevivían en las calles alrededor de 75.000 a 80.000 niños y niñas. Es muy posible que a estas alturas la cifra sea muy superior. Se ha incorporado a ese fenómeno el de los niños y niñas haitianas, a partir del incremento, del aumento de la tragedia social haitiana. Y se ha producido un relativo crecimiento también en estos días después de los efectos del terremoto y del volumen enorme de la pobreza en Haití a partir de esa destrucción en un país altamente vulnerable. Ahora quieren hacer del tema de los niños y niñas haitianos un tema migratorio. Hasta ahí llega la deshumanización, la insolidaridad. Esos niños que sufren en las calles, lo quieren recoger, dicen, para entregárselo a sus padres. ¿Y cuáles padres? Con la paternidad irresponsable que existe en estos países, con el predominio de la concepción machista patriarcal, con madres que tienen que ocuparse de todo para la sobrevivencia de sus hijos, que lo tienen que dejar muchas veces abandonado con el corazón desgarrado, que no aparecen muchas veces. Entonces hablan de que si no aparecen los padres lo mandarán a Haití. Imagínense ustedes hacer qué a Haití en estas condiciones. Lo quieren mandar a la muerte, lo quieren mandar a la muerte porque lo consideran población sobrante. En esta actitud del director de migración, en esta actitud hay también un componente racista anti-haitiano. Fíjense ustedes que, en fin de cuentas, la mayoría de los niños y niñas que están en la calle son dominicanos y dominicanas, pero hablan de recoger a los haitianos y repatriarlos. Los niños y niñas ahora víctimas de una política represiva de repatriación. Y eso es sencillamente criminal. Algo parecido está pasando con el tema de la zona colonial, no en relación con los niños y niñas haitianos, en este caso en relación con los ancianos y ancianas, con los mendigos y mendigas, con las personas enfermas mentales que andan por las calles de la ciudad colonial tratando también de sobrevivir. Los dirigentes, los empresarios del turismo dominicano, que solo ven la ciudad en función del tema turístico y de la ganancia que pueden recibir, están quejándose por la basura en la zona colonial, pero ponen a la par de la basura a los mendigos y mendigas. Se les sale el cobre, la inhumanidad, la insolidaridad anda por todas partes. Las clases son las clases, decía un dirigente revolucionario del Partido Comunista hace muchos años, y de eso no me apea a nadie. Miren con qué desprecio tratan los poderosos, los ricos, que se benefician de un turismo que ellos mismos dicen generan alrededor de 4.100 millones de dólares anuales. Realmente no es tanto así porque hay una tasa de retorno con el componente importado del turismo, pero es mucho el volumen de las ganancias de los empresarios del turismo. Y uno se pregunta, ¿qué cantidad de esos fondos va a parar para paliar, aunque sea, el proceso de empobrecimiento que las políticas neoliberales, que el capitalismo rampante genera en la República Dominicana, y que la corrupción de los altos funcionarios que se los roban todo y de los grandes empresarios que lo quieren todo para ellos, están provocando en este país digno de mejor suerte? La verdad es que esto lo único que produce es indignación, y mucha indignación. Al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.